y el estudio del nuevo pacto. Ya vamos a nuestra última parte y damos gracias a Dios por su misericordia, por su fidelidad y por su amor. Amén, amén. La ley, hermanos, no puede ofrecer el poder para guardar su palabra. La ley solo puede señalar el pecado, solo puede revelar la voluntad de Dios, pero no tiene el poder para que la persona la pueda obedecer. Sin embargo, el nuevo pacto, a través de la gracia del Señor Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo, no solo podemos llegar a obedecer, sino obedecer con alegría y gozo. Una sierva de Dios, el Señor le dio una revelación. Y alguien le preguntó, de hecho, el Señor le preguntó, ¿qué puede ser más glorioso que obedecer mi palabra? Y ante esa pregunta ella no supo qué responder. Y el Señor le dijo, obedecerla con gozo. Amén. No solo queremos obedecer su palabra, queremos obedecerla con gozo y alegría. Hermanos, Dios a través de su palabra nos va a permitir ir madurando y crecer espiritualmente. Pero la meta no solo es llegar a obedecer la palabra de Dios. La meta es obedecerla con gozo y alegría. Quiero mostrarte cómo hay tres niveles espirituales que el apóstol Juan describe. En primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículos del 12 al 14, revela tres niveles de crecimiento espiritual y tres niveles que revelan también diferentes características de cada uno. Cuando tengan tiempo, por favor, lo leen. Los hijitos, que representan los niños espirituales, han conocido al Padre porque sus pecados han sido perdonados. Los jóvenes espirituales o mancebos tienen tres características: han vencido al maligno, son fuertes en la palabra y la palabra permanece en ellos. Eso está en 1 de Juan 2, 12, 13 y 14. Y el Padre, dice la Biblia, hermanos, que son aquellos que han conocido al Padre desde el principio. Ahora bien, déjame decirte algo. Alguien puede obedecer la palabra de Dios, pero no hay gozo en su vida. Hay jóvenes espirituales que ellos, hermanos, obedecen la palabra, pero no hay gozo del Padre en sus vidas. Y te voy a poner un ejemplo. Esto se encuentra en Lucas capítulo 15, en la parábola del hijo pródigo. Ustedes recordarán, el menor le dice al padre: Padre, dame la herencia que me corresponde. Y el padre le repartió la herencia a los dos. Pero el hijo menor, hermanos, se llevó la herencia y la despilfarró y la desperdició en el mundo. Yo quiero decirte que la prosperidad económica es muy peligrosa cuando no se ha desarrollado carácter. Es muy peligrosa, hermano, cuando no nos hemos rendido a Cristo, porque entonces se utilizará el dinero para suplir pasiones y satisfacer deseos incorrectos. Así que aquellos hermanos que reciben herencia antes de tiempo es un pasaporte a los cerdos. Ahí fue donde terminó el hijo pródigo, porque no podía manejar la bendición. No era tiempo todavía. Yo te ruego en el nombre de Jesús que le pidas a Dios lo que 3 de Juan 2 dice. Es cierto, hermano, Dios quiere prosperarnos. Pero si Dios no trabaja con nuestro carácter, vamos a usar las riquezas y la unción de Dios para nosotros mismos. Necesitamos pedirle a Dios, 3 de Juan 2, amado,
yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere prosperar primero el alma de la persona, y eso significa carácter. Eso significa ser transformado. Eso significa desarrollar el fruto del Espíritu. Los dones del Espíritu lo pueden recibir los niños espirituales. La gente puede recibir, hermanos, el bautismo en el Espíritu después del bautismo en agua. Incluso Hechos capítulo 10 revela que antes también. Porque Dios mandó el Espíritu Santo a Cornelio y a su familia y a sus amigos. Así que los dones, herramientas de Dios, pueden ser dadas para hacer su obra, y la persona no necesita ser espiritual. Sin embargo, el fruto del Espíritu, ese sí revela el carácter de Cristo. De hecho, no vamos a ser salvos por los dones. Solo seremos salvos si damos fruto. Quiero repetir eso. No seremos salvos por los dones. Seremos salvos si damos fruto. Y quiero decirte que aquel que no dé fruto, así es, será cortado. Y no lo digo yo ni el pastor Ignacio, sino Jesús. Aleluya. Nosotros solo repetimos lo que la Biblia dice, no fue idea nuestra. Juan capítulo 15 claramente les dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, y está hablando del fruto del Espíritu Santo, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Viene a mi memoria, hermanos, la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una iglesia preciosa. Dice la Biblia que ellos, hermanos, habían trabajado por amor a su nombre, habían tenido paciencia. Dice la Biblia que tenían discernimiento porque habían descubierto aquellos que se decían ser apóstoles y no lo eran, pero tuvieron un pecado, dejaron el primer amor. Y el Señor les dice: si ustedes no se arrepienten, quitaré el candelero que representa la predicación de la palabra. Y saben que en esa iglesia donde Pablo predicó, donde el apóstol Juan, hermanos, tuvieron influencia en estas iglesias, hermanos, ahora, hoy en día, no existe el evangelio en ese lugar. Eso significa que no se arrepintieron, hermanos, de su pecado. Por favor, te ruego en el nombre de Jesús que nunca la obra del Señor sustituya tu relación con el Señor. Siempre el Señor de la obra será más importante que la obra del Señor. Amén, amén. Así que permanezcamos en comunión con Él, hermano, porque es la única manera de dar fruto. Y el verso 6, claramente Jesús dice: el que en mí no permanece será echado fuera como mal pámpano y se secará. Lo recogen, los echan en el fuego y arden. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará, lo recogen y los echan en el fuego y arden. Ese es el destino de todos aquellos que no den el fruto del Espíritu Santo. Por lo menos se espera que demos el 30. Ese es el mensaje del Evangelio, hermanos. Necesitamos entonces las verdades del nuevo pacto. Regresemos entonces al hijo pródigo para mostrar que alguien puede obedecer sin gozo. Resulta, hermanos, que el hijo menor se va, y cuando se mira en esa terrible desgracia porque se le acaba todo y solo le dan trabajo de alimentar a los cerdos, y era tanta el hambre que tenía que ningún cerdo lo invitaba a comer. Y él decía: ¡qué barbaridad! Ni él, hermanos, con tanta hambre. Se imaginan querer comer algarrobas, pero nadie se la daba.
De repente, en esa situación, reflexiona, vuelve en sí y dice: no, hombre, qué barbaridad, yo he pecado contra el cielo y contra mi padre, yo no soy digno de ser su hijo, pero en la casa de mi padre hay abundancia de pan, ¿cuántos jornaleros comen mejor de lo que yo estoy? No, hombre, yo me voy a regresar. Y así lo hizo, hermanos. Por favor, escuchen: no mandes ambulancia a buscar a los hijos pródigos. Aquellos que están deleitándose en el pecado, hermano, es necesario que lleguen a desear algarrobas. Y en su tiempo, claro, podemos orar para que Dios los convierta. Aleluya. Sí, amén. Pero hay personas que no van a regresar sino hasta que toquen fondo. Así que oremos por aquellos que se están complaciendo en el pecado, que Dios traiga el arrepentimiento. Pero hermano, hay arrepentimiento aún para los pródigos. Aleluya. Así que viene hermanos, hijo pródigo, y en Lucas 15 y lo leen, se regresa, y cuando se regresa él dice: yo le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Saben ustedes que el que no se ha arrepentido, el que no ha desarrollado carácter, al Padre le dice: dame? Pero cuando se han arrepentido, él cambia la oración y dice: hazme. Cuando no era transformado, le dijo: dame la herencia que me corresponde. Pero cuando se arrepintió de su pecado, le dijo: hazme como a uno de tus jornaleros. Cuando regresa, hermanos, el Padre lo perdona. Es tan lindo el amor del Padre que lo besa en el cuello. Y qué amor, hermanos. No olía bien. ¿Con quién había estado? Con los cerdos. Hermanos, a mí a veces mi esposa me manda: anda, bañate, mi amor, me dice. Y yo, obediente, me voy a bañar. Pero el Padre, hermano celestial, tipificado por el Padre, le da un beso en el cuello, hermanos. Hace fiesta, matan el becerro gordo, y el hermano mayor, que guardaba la palabra, enojado. ¿Verdad que se puede obedecer y estar enojado? Y cuando él le pregunta: bueno, y mira, ¿y por qué gran fiesta y esa bulla y ese sonido de música? Y le dice el siervo: es que tu hermano ha regresado y tu padre ha matado el becerro gordo. Y él enojado. Hermanos, esa parábola tiene varias enseñanzas. Una de las enseñanzas es que el pródigo perdió la herencia. Aunque recibió perdón, y eso significa las vestiduras nuevamente de salvación, y volvió, hermanos, a ser hijo, y eso significa el anillo, perdió su herencia. Porque cuando el hijo mayor está platicando con el padre y le dice: hijo, ¿y qué te pasa? ¿Por qué estás molesto? Entonces el hijo mayor le dice: es que, padre, tu hijo, ya no dijo mi hermano, fíjense, tu hijo ha desperdiciado la herencia con rameras. Yo les pregunto: ¿y cómo sabía? ¿Quién le contó? Hay gente, ¿verdad?, que se anda preocupando por lo que hacen los demás. Preocúpate por tu vida, hermano, y dejemos que Dios trate con la vida de otros. Pero en fin, tu hijo desperdició la hacienda con rameras, y tú le has dado el becerro gordo, y a mí ni siquiera me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Y sabes cuál fue la palabra del padre? Hijo, todas mis cosas son tuyas. Ya no tenía herencia el hijo pródigo. Hermano, no nos confundamos. Yo sé que Cristo puede perdonar, hermanos, aquel que una vez estuvo en la iglesia, se va y regresa. Pero muchos que regresan han perdido herencias por desperdiciar su vida en el mundo. Así que ten cuidado con el mensaje de perdón que predicas, porque muchos van a ser perdonados, pero van a perder galardones eternos. Sí, Dios los perdona. Cuando tengan tiempo, lean Ezequiel capítulo 44. Hubieron dos tipos de levitas: los levitas hijos de Sadoc,
que cuando Israel se fue a los ídolos, ellos permanecieron fieles. Pero hubo una sección de los levitas que se fueron tras los ídolos también, en lugar de sacrificar a Dios, sacrificaron a los ídolos. Y Dios los perdonó, pero dijo: aquellos que sacrificaron a los ídolos llevarán su iniquidad, no volverán a ministrarme a mí. Ellos ministrarán al pueblo, pero no a mí. Pero los sacerdotes, hijos de Sadoc, que no se apartaron, ellos ministrarán mis cosas santas. Hermano, aquellos levitas, ministros del evangelio, pastores, líderes, que complazcan a su congregación en el pecado, perderán ministrar a Dios. Porque están siguiendo los ídolos de su propia congregación. Necesitamos, hermanos, apartarnos de todo pecado y ser fieles. Pero en fin, regresemos al hermano. Él está molesto y enojado y le dice: no me diste ni un cabrito. Y le dice: hijo, todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario regocijarnos porque este estaba muerto, pero ha regresado. Hermano, este muchacho obedecía la palabra, pero no tenía todavía el gozo del Padre porque no había madurado. ¿Se dan cuenta que se puede obedecer sin gozo? Amados, no solo obedezcas. ¿Sabes? Yo fui un niño obediente. Pero no es cierto que le pueden decir al niño: ve a la tienda a comprar, y el niño puede ir por dentro, porque solo me mandan a mí. ¿No es cierto? Y puede ir reclamando o refunfuñando. No solo queremos obedecer con gozo y alegría. Ahora bien, eso solo lo puede hacer, hermanos, el Espíritu Santo. Porque la carne no puede sujetarse a la ley de Dios, ni tampoco quiere, ni puede, ni quiere. Por eso es que necesitamos ser transformados. Y Jesús no nos transforma. Hermanos, el hombre solo puede hacer una cosa, y es pecar, y la hace bien. Para que el hombre deje el pecado necesita una obra del Espíritu Santo. Por eso necesitamos entender cómo funciona el nuevo pacto, y lo vamos a ver en este momento. ¿Qué es lo que Dios va a hacer para llevarnos a obedecer? Y claramente lo dice la palabra de Dios. El hombre necesita ser transformado. David, el hombre conforme al corazón de Dios, recibió la revelación del nuevo pacto. Por favor, acompáñame al Salmo 40. David, hermanos, este precioso hombre de Dios, ¿se imaginan? David entró a ciertos niveles de alabanza y adoración donde recibía revelación del Padre, hermanos. Hermanos, la alabanza y la adoración que es grata a los ojos de Dios hace que Dios habite en esa alabanza. El Salmo 22:3 dice: tú eres santo y tú habitas en las alabanzas de Israel. Cuando tú, hermanos, aprendes a adorar de tal manera que a Dios le agrada, Él llega y habita en la alabanza. Y cuando Dios habita en la alabanza, hermanos, ocurre el milagro que puedes platicar con Él en medio de su presencia. La restauración del tabernáculo de David experimentó una maravillosa gracia. El arca que estaba en el lugar santísimo, en el tabernáculo de Moisés, David la fue a rescatar porque, hermanos, los filisteos se la robaron y después, hermanos, la mandaron para que estuviera por ahí porque les dio problemas. Y David la manda a traer, mis hermanos. David la manda a traer. ¿Y sabes qué es lo que sucede? David la lleva al monte de Sión. Y David, hermanos, aprende a platicar con Dios. Él se sentaba enfrente del arca. ¿Te imaginas, hermano? David ahí hablando con el Señor. Aleluya. La restauración del tabernáculo de David
no solo es, hermanos, adorarle a Dios, sino entrar al lugar santísimo para conocerle. Hay muchas cosas más, por supuesto, del tabernáculo de David. Cuando David entonces, hermanos, recibe la revelación de Dios, él está adorando y Dios le habla, mi amado hermano. Dios le habla. Y mira lo que le revela. Qué complicado, me imagino yo, ha de haber sido para David. Porque Dios le revela que Dios no se agradaba de los sacrificios que hacían los levitas. ¿Se imaginan qué problema? Esa era la manera de adorar en Israel, y Dios le revela que no era eso lo que Dios le agradaba. Dice el verso 6, sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Dios le revela a David, no es eso lo que quiero, sacrificio de animales. Entonces dije, he aquí vengo, el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. David recibe la revelación de Dios, que lo que Dios quiere es obediencia con gozo y alegría, hermanos. Dios no está interesado, hermanos, en tantos sacrificios. ¿Sabes qué le dijo Dios, hermanos, a Samuel? Amados, nunca, por favor escucha esto, nunca nuestros sacrificios serán más importantes que nuestra obediencia. Siempre nuestra obediencia será más importante que cualquier sacrificio. Primera de Samuel, por favor. Déjame mostrarte este verso. Vamos a ver si te lo encuentro. Esta fue una lección que Dios le dio a Samuel. Por medio de Samuel, Dios le habla a Saúl. Dios le había dicho a Saúl, mi amado hermano, que destruyera a los amalecitas. Dios le había dicho a Saúl que destruyera todo. Pero Saúl no fue obediente, y él perdonó a Agag, perdonó a los animales. Y hermanos, cuando esto sucede, habiéndole dicho Dios, primera de Samuel capítulo 15, versículo 22. Y cuando llega Samuel, habiéndole Dios dicho, hermanos, que destruyera todo, él oye, todos los animales, hermanos. Bueno, le dice Samuel, ¿y qué es esto? Y le dice Saúl, es que el pueblo lo perdonó para sacrificarlos a Jehová. Hermano, Saúl no obedeció lo que Dios le mandó. Entonces Dios le enseña a Saúl que más importante que cualquier sacrificio es obediencia. Dice primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no sea afraído. Hermanos, la Biblia dice que obedecer es mejor que cualquier sacrificio. Entonces David recibe la revelación del nuevo pacto, que lo que Dios quiere es grabar los mandamientos en el corazón, y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo por medio de la gracia de Dios. No solo le pidas a Dios, hermano, obedecer, por favor. Pídele a Dios obedecerle con todo el corazón. Ahora bien, ¿y cómo es que Dios nos transforma para poder llegar a obedecer? Hermano, el proceso para el nuevo pacto está revelado en Ezequiel capítulo 36.
Ezequiel capítulo 36, desde el versículo 25, se revela el proceso para ser transformado en el nuevo pacto. Esta es una revelación que Dios le dio a Ezequiel, y esta es la revelación en la que necesitamos nosotros caminar. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Si tú quieres saber, hermanos, cómo ser transformado, si tú quieres saber cómo cambiar, esta es la historia que necesitas conocer. Anótalo. Ezequiel 36, 25 en adelante. Antes de leer esta parte, yo quiero explicarte, mi amado hermano, que el hombre es un ser tripartito. Yo quiero decirte, mi hermano, que el hombre está compuesta por tres partes. El hombre es espíritu, el hombre es alma y el hombre, hermanos, es un cuerpo. Necesitamos que Dios trabaje en todas estas áreas. Necesitamos nacer de nuevo, pero en el área del alma existen tres áreas que Dios quiere tocar. Voy a explicar esto porque el hombre necesita ser transformado. El hombre, mi amado hermano, necesita salvar el alma. Cuando nosotros llegamos a Jesús, nacemos de nuevo y se salva el espíritu. El nuevo nacimiento es cuando el hombre recibe el Espíritu de Dios en su espíritu. Es engendrado y nace de nuevo. Pero el alma necesita ser salvada. ¿Y qué es el alma? El alma está compuesta por la inteligencia, que son tus pensamientos, por la sensibilidad, que son tus sentimientos, y por la voluntad, que son las decisiones. Pero el alma, mi amado hermano, necesita ser salvada y purificada. Digan conmigo, salvada. Salvada. Y después, purificada. Purificada. Mi amado hermano, mira lo que dice la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, por favor, versículo 21. Y aquí es el proceso que Dios va a utilizar para que el hombre sea transformado. Al proceso por el cual el hombre es transformado y cambia su carácter, se le llama renovación de mente. Muchas personas solo escuchan palabra, pero no renuevan su mente. El hombre necesita renovar su mente. Ya vamos a explicar qué significa eso. Santiago capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra de Dios: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede, ¿qué cosa? ¿Qué puede? Salvar vuestras almas. Santiago 1, 21. ¿Cuándo es que el alma se salva? Cuando la persona recibe con mansedumbre la palabra de Dios. Amén, amén. Cuando el hombre, hermanos, recibe la palabra de Dios, cuando el hombre cambia su manera de pensar, cuando el hombre deja de pensar como él piensa para pensar como Dios piensa, es entonces que se salva el alma. ¿Cómo se purifica el alma? El alma, cuando el hombre recibe la palabra y la obedece. Primera de Pedro capítulo 1, por favor, versículo 22. Mira lo que dice la palabra de Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Cuando el hombre es transformado, el hombre es transformado cuando su alma es purificada y salvada por la palabra de Dios. Cada vez que tú obedeces la palabra de Dios en el área donde el Espíritu Santo te revela, tu alma es purificada y